Te adoramos. Te amo, Dios. Te adoramos. Busca tu experiencia personal. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Bendiciones. En esta mañana les quiero compartir la segunda parte del devocional que se titula Relación entre lo santo y lo profano. Vamos a la palabra, al libro de Ezequiel 34, 1 al 5 y saltamos al verso 9. La palabra del Señor dice: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Verso 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Amén. Esta palabra me la dio el Señor como cita base para este devocional. Y el texto citado no necesita de mucha interpretación. Creo que habla por sí mismo, pero sí nos revela acerca de la situación de algunos líderes. Y es que hay muchos ministros ocupando lugares de autoridad, de liderazgo, sin haber sido consagrados, procesados por el Señor. Algunos se han autollamado y otros que fueron portadores de la verdad se extraviaron en el camino. Pero en esta mañana quiero hablarles acerca de lo que es estar separados, apartados, consagrados al Señor y a su servicio, y de cómo el Señor procesa a sus escogidos. Y un ejemplo de ello es Moisés. Este vivió 120 años, que están divididos en 3 etapas. Los primeros 40 años de vida los vivió en casa de Faraón, y era un príncipe allí. Los siguientes 40 años los vivió en Madián, en el desierto de Madián.
que se desempeñó como pastor de ovejas, y 40 años en el desierto con Israel, que se desempeñó como líder encargado por Dios para liberar e introducir al pueblo a la tierra prometida. Moisés se desempeñó en 3 labores durante el transcurso de su vida. Él fue príncipe, pastor de ovejas y líder de su pueblo. Y este es un tipo del Señor Jesús, quien también ejerció estas 3 labores. Amén. En los primeros 40 años de vida de Moisés, él se desempeñó como príncipe, donde tuvo una vida llena de comodidades, de privilegios, donde gozaba de una posición de autoridad, una buena posición económica, donde no carecía de nada, donde su única preocupación era cuál sería el pasatiempo del día, o tal vez algo así como ir a recorrer los pasillos del Palacio Real en busca de algo que hacer, o la joya que luciría de acuerdo con el atuendo de la ocasión en las cenas sociales, o también algo así como ordenar los protocolos de bienvenida que les daría a los invitados gobernantes de las naciones vecinas, y el cómo lograría impresionar a algunos de ellos con su porte, elegancia y distinción, pues este Moisés no lucía como cualquier persona. Recordemos que él era un príncipe en Egipto. De las 3 etapas de la vida de Moisés, para mi parecer, esta de príncipe fue la que menos propósito tuvo, pues el llegar a la casa de Faraón fue única y exclusivamente para preservar su vida durante la etapa de su infancia. Y en la escritura se habla muy poco de estos 40 años en casa de Faraón. Pero no podemos obviar la crianza que tuvo Moisés. Él fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Eso dice la palabra del Señor. Y esto nos lleva a saber cómo Moisés fue criado, levantado. Una de las cosas más difíciles para una persona es cambiar de hábitos, de costumbres, y más si son hábitos implantados desde la niñez, conductas aprendidas durante la crianza. Y para Moisés no tuvo que haber sido tarea fácil, pues el cambio de vida fue de un momento a otro, y él pasó de tener mucho a tener muy poco, o a tener nada. Y esto es cosa dura. El tú gozar de una situación económica buena, holgada, y de un momento a otro verte en cero. Esto no es nada fácil. Y al Moisés matar al egipcio tuvo graves consecuencias, pues se vio obligado a huir de Faraón, de casa de Faraón y de Egipto. Y acá entra la segunda etapa en la vida de Moisés, que es en la que me quiero centrar en el día de hoy. Hay muchas prédicas de Moisés, de cómo fue llamado y de cómo Dios lo usó para liberar e introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero casi nunca se habla de la transición que tuvo Moisés, del proceso del cual él pasó de ser príncipe a ser líder de su pueblo. Esta transición o proceso son 40 años en el desierto de Madián. Resulta que después de salir huyendo de casa de Faraón, Moisés llegó al desierto de Madián, a casa de Jetro, sacerdote de Madián. Y allí fue donde comenzó la nueva etapa en la vida de Moisés, como pastor de ovejas.
Y no sé si alguna vez hayas pensado lo que Moisés tuvo que pasar en este desierto de Madián. Imagínate un príncipe ejerciendo la labor de un pastor de ovejas. Yo me imagino esto. Yo me imagino esta escena. Cuando él llegó a la casa de Jetro, pues se puso a trabajar para ganarse el pan, su sustento. Y en algún momento de su vida, él tenía el pan por derecho, pues era un príncipe. Pero ahora su realidad es otra. Y le toca ganarse el pan con el sudor de su frente, su sustento para sobrevivir. Y pues Jetro tenía ovejas y necesitaba de un hombre quien las cuidara. ¿Y qué más podía hacer Moisés? Trabajar apacentando las ovejas de Jetro. Y me imagino sus comienzos y pienso en este Moisés, corriendo de acá para allá, detrás de las ovejas, y estas sin obedecerle, pues ellas reconocen la voz de su pastor. Y el proceso de adaptación para Moisés no debió haber sido para nada fácil, pues este pasó de príncipe a pastor de ovejas. Me imagino que al principio todo el redil estaba disperso y él corriendo de un lado para otro, intentando mantenerlas en manada. Y puedo percibir la cara de Jetro moviendo la cabeza, diciendo: este se ve que nunca ha trabajado. Este como que no sabe mucho del oficio. Y a Séfora, la hija de Jetro, riéndose de él e intentando enseñarle la labor. No quiero pensar cómo terminaba sus jornadas de trabajo este hombre. Y sin estar acostumbrado, pues los príncipes no hacen estos oficios, pues ellos no sirven, a estos los sirven. Y en determinado momento de la jornada, ya cuando no podía más, le decía a Séfora: venga, pero colabore un poquito. ¿Cómo le hago? Estas no hacen caso. Hasta resulta cómica la situación. Y es lo que muchas veces pasamos. Al contarlo resulta tan cómico, pero al vivirlo es tan difícil, pues es mucha la aflicción. Pero observen algo acá. Observen el panorama, que no es otra cosa que un príncipe, corredor de ovejas descarriadas. Amén. ¡Wow! Esto ministra mi vida, porque yo sé muy bien de alguien que hizo exactamente lo mismo. Y este es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Pues nadie más que Él sabe lo que es bajarse de categoría, bajarse de posición. Pues Él, siendo el Hijo de Dios, se despojó de su gloria y se humilló haciéndose hombre, convirtiéndose precisamente en esto, en un príncipe corredor de ovejas descarriadas. En esto se convirtió Moisés y en esto se convirtió el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Pero Jesús no solamente corrió tras de ellas, sino que también entregó su vida por sus ovejas. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Amén. A su nombre sea todo el honor y la gloria. Y acá quiero que veas algo. Él pasó de 40 años de costumbres y de estructuras implantadas por casa de Faraón en su crianza. Y ahora
por una situación en Egipto, se ve en un desierto donde es procesado por Dios. Y tú me dirás, ¿cómo sabes eso? Y yo te respondo, porque está claro. No es casual que él haya vivido 40 años en Egipto, donde adoptó tal vez algunas costumbres, algunos patrones de comportamiento, alguna autosuficiencia, cierta altivez, cierta arrogancia. Se ve claramente que este era un hombre que ejercía la fuerza. Y todas estas situaciones, todas estas actitudes le iban a ser de estorbo para la difícil tarea que él debía desempeñar como líder de su pueblo. Pues Moisés necesitó de 40 años como pastor de ovejas en el desierto de Madián para ser procesado, para ser moldeado por el Señor, donde estos 40 años dieron su fruto, dieron su resultado, donde tal vez terminaron con su soberbia, con su altivez, con su ego. Pues se dice de Moisés en la Escritura que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y te pregunto algo, ¿a dónde crees que él se formó así? ¿En Egipto como príncipe? Te tengo la respuesta. Fue en el desierto. Y es que este tiene esa facultad de cambiar nuestras vidas, de moldear nuestro carácter, de cambiar nuestro corazón, de acabar con el orgullo, la altivez, la autosuficiencia, la arrogancia. Y es allí que aprendemos a depender solo de Dios y no de nuestra fuerza ni de nuestra habilidad. ¿Quieres que te defina el desierto? Lo voy a hacer. El desierto es un lugar donde somos procesados por la misma mano de Dios, donde se desecha lo que nos sirve y se queda la esencia, lo que Dios puede usar para sus propósitos divinos. Y es el momento preciso donde Dios consagra lo que le va a ser instrumento, lo que Él va a usar para verter allí su gloria. Pues Él usa vasos de honra, vasos de barro, procesados y formados por su propia mano. Amén, a su nombre. Eso fue lo que hizo con Moisés y es lo que ha hecho contigo y conmigo a través de ese lugar llamado desierto. Pues el oro es probado y refinado en el fuego. Y me imagino lo que pensaba Moisés durante estos 40 largos años en el desierto de Madián. Fue demasiado tiempo. Y en esos años él diría lo que muchos de nosotros decimos en el desierto: Dios se olvidó de mí. Señor, te ensañaste conmigo. Perdí mi propósito. Hasta acá llegué yo. No creo que me levante. No veo la luz al final del túnel. No encuentro propósito alguno con esta situación. ¿Qué voy a hacer? Y acá te digo algo. No se trata de qué vas a hacer tú, sino lo que el Señor está haciendo en tu vida a través de este desierto. Amén. A su nombre sea todo el honor y la gloria. Y al igual que a Moisés, no le sirves como príncipe. Él te necesita con un espíritu de servicio. Él quiere usar a alguien que haya pagado el precio, que haya aprendido la tarea,
en el desierto. Pues te digo algo, príncipes, estrellas y personajes hay muchos en estos momentos, en los púlpitos, en los altares, en las congregaciones. Pero Él quiere usar a uno que haya entendido que en el palacio no hay sino vanagloria, altivez, opulencia, riquezas materiales, orgullo. Pero Él está buscando a uno que sea capaz de meterse en el área de trabajo, que huela a campo, que huela a oveja, que se mezcle con su redil. De nada sirve la gala ni el glamour. Dios no quiere a príncipes. Él quiere verdaderos obreros, pastores de ovejas, listos para ser instrumentos de parte de Él, para liderar a su pueblo e introducirlos en la tierra prometida, en un arroyo de su Santo Espíritu. Amén. En el desierto, el Señor va a hacer desaparecer lo que no sirve y vas a quedar listo para liderar los sueños de Dios, los propósitos del Señor. Ahí vas a estar preparado para hablar con Dios cara a cara, donde la misma presencia de Dios te va a acompañar y te dará descanso. Amén. Recuerda, fue en el desierto de Madián, no en casa de Faraón, donde se desarrolló el espíritu de liderazgo de Moisés. Y acá tengo un rema para la iglesia. Acá tengo un rema para los ministros. Y es el siguiente. Este rema viene de parte de Dios. Y es el siguiente. No pretendas encontrar en casa de Faraón, en Egipto, lo que solo puedes hallar en el desierto, de la mano del Señor. Te repito, no pretendas encontrar en casa de Faraón, en Egipto, lo que solo puedes hallar en el desierto, de la mano del Señor. Faraón representa a Satanás en la Escritura, y Egipto representa el mundo y sus deseos. Tú decides, o casa de Faraón o el desierto, donde se levantará el tabernáculo con la misma presencia de Dios. Amén, a su nombre. Moisés fue procesado por la misma mano de Dios. El desierto es un lugar donde los propósitos de Dios no mueren. Al contrario, cobran vida. Donde se gestan los sueños de Dios. Di, yo hago parte de los sueños de Dios. Confiésalo, tú haces parte de los sueños de Dios. Amén. En el desierto eres consagrado, eres apartado, eres separado con un propósito divino, donde la santidad va a ser la que te va a adornar, donde tus vestidos serán santidad, servicio y entrega. Acá quiero que recuerdes el término santo, que es ser separado, apartado para Dios. Es acá donde Dios nos consagra, nos purifica, nos limpia de tanta suciedad. Es el lugar donde Dios quita hábitos, estructuras, altivez, patrones de comportamiento, arrogancia, y nos lleva a madurar. El propósito de Dios en Moisés tomó forma en el desierto de Madián, no en casa de Faraón. Fue como pastor de ovejas, donde aprendió el verdadero liderazgo, corriendo tras las ovejas descarriadas, no con su formación de príncipe en casa de Faraón.
Y este es uno de los problemas más graves en este momento, que los líderes quieren servir al Señor con su formación en casa de Faraón, en Egipto. Moisés no trajo a Egipto al desierto. Él se olvidó de ese lugar y de sus costumbres. Oigan bien, él puso sus pies en tierra y se olvidó de todo su pasado. Y cuando regresó, fue con dos propósitos claves. El primero fue liberar al pueblo del Señor del yugo opresor de Faraón. Y el segundo fue mostrarle a Faraón y a Egipto quién realmente tenía el poder y la autoridad para liberar a su pueblo de ese yugo opresor. Él es el único que tiene el poder para liberar. Repite, Él es el único que tiene el poder para liberar. No hay otro. Es Dios, es Jesús, el Hijo de Dios, el que te liberta. Cuando Moisés llegó donde Faraón, no fue para mezclarse o para identificarse con su crianza, ni para recordar los festines, ni los manjares, ni nada lo que le recordara su crianza, su pasado, su niñez. Él llegó con un propósito claro y era el desligar al pueblo del Señor del yugo opresor. Y es lo que los líderes de hoy no están haciendo en estos momentos. Tienen que desligar a la iglesia de Egipto, del pueblo, del yugo opresor de Faraón, que es Satanás. No han desligado al pueblo del Señor de Egipto, que es el mundo y sus deseos. Son falsos líderes que han querido mezclar al pueblo de Dios con Egipto. Cuando Moisés llegó a Faraón, llegó para ser su enemigo, no para congraciarse con él. Moisés no se sintió familiarizado con sus costumbres, pues él ya había renunciado, él ya había superado esa etapa en Egipto. Pero ¿cuántos líderes que están hoy en los púlpitos en este momento no han superado esa etapa y se han familiarizado con casa de Faraón, se han familiarizado con Egipto? Y no solo eso, han hecho alianza. Estos líderes, ministros de la iglesia, han mezclado lo santo con lo profano. Han hecho alianza con Faraón, con Satanás, y han traído a Egipto a la iglesia y han mezclado una cosa con otra y se han convertido en los pastores que el Señor habla en el libro de Ezequiel 34, diciendo: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, que no apacientan las ovejas del Señor, a su rebaño. Y aún dice: coméis de su grosura y os vestís de su lana, mas no apacentáis a las ovejas, no fortaleciste a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan estas errantes por falta de pastor, y son presas de las fieras del campo, y se han dispersado. Por lo cual el Señor está en contra de estos pastores que no han cumplido con estas funciones. Los pastores deben fortalecer a las ovejas débiles, deben curar a las enfermas, deben vendar a la oveja herida, deben hacer volver a la descarriada,
deben buscar a la perdida y no volverse contra ellas con violencia. Y esto es cuando una oveja se va de sus congregaciones, que los pastores las escarnecen y aún las maldicen con su lengua, difamándolas, cuando muchas veces estas ovejas están huyendo del abuso de sus pastores, están huyendo de situaciones de opresión de la misma iglesia. Es irónico, pero cierto, pasa. Ovejas que son maltratadas por líderes, ministros, incluso por otras ovejas del redil, que tienen cierta preferencia en las iglesias, porque son las ovejas que más lana dan. Es literal, pastores que dan preferencia a ovejas por los diezmos, por las grandes ofrendas que éstas dan. Entonces protegen a la que más ofrenda, protegen a las que más da y desprecian a la débil, a la pobre. Pero el Señor ve esto con desagrado. O también ministros que protegen a sus familiares, que están en el servicio y son familiares del pastor, y por ser familiares del pastor tratan mal a las otras ovejas. ¡Qué triste esto! ¡Qué triste esto! Hemos sido llamados a obrar con equidad y más en la casa del Señor. Pastores que dan preferencia a los ministerios de la iglesia y se los dan a sus familiares, sabiendo que estos familiares no se encuentran bien delante del Señor. Y les quitan los ministerios a ovejas y ovejas consagradas que pueden hacer el servicio bien delante del Señor. Y esto daña los corazones de los otros hermanos. Pero el Señor advierte a estos líderes que les quitará sus ovejas de sus manos. Y estos ya no se apacentarán a sí mismos. Y acá se refiere la palabra que no va a permitir que estos sigan cuidando a estas ovejas, ni que estos se sigan cuidando a ellos mismos. Pues es irónico, pero algunos malos obreros piensan que Dios los puso sobre su rebaño para que el rebaño cuide de estos pastores y no los pastores al rebaño. Es algo inaudito, pero cierto. Hay muchos de estos líderes que creen que están ahí para que las ovejas los sirvan y no ellos servir a las ovejas. Increíble, pero cierto. Y dice la palabra que los rescatará, que Él va a rescatar sus ovejas de sus bocas para que éstas no les sigan sirviendo de comida. Hay muchos líderes que no tienen un corazón de líder, de servidores. Y me llama la atención que el Señor usó a Moisés como líder, pero primero lo puso a trabajar como pastor de ovejas. Lo mismo ocurrió con David. Primero fue pastor y luego rey. Y también con José. Primero ejerció la labor de pastor y luego fue gobernador. Al parecer, este oficio tiene mucho que ver con el verdadero liderazgo. Pastores, líderes, es momento que ejerzamos nuestra labor como verdaderamente el Señor quiere. Que nosotros cumplamos nuestras funciones y nuestras funciones claras, ordenadas por Él, como obreros de su mies. Las funciones son las siguientes. Número 1, no mezclar lo santo con lo profano. Número 2, enseñar al pueblo a diferenciar entre lo inmundo y lo limpio, entre lo que es del mundo y lo que es para su iglesia, su rebaño. Número 3, que le enseñemos a su pueblo los estatutos del Señor, o sea, la verdadera palabra de Dios. En el libro de Jeremías
1, 9 al 10, cuando el Señor llama a Jeremías, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Amén, a su nombre. Pastor, si fuiste llamado al ministerio de la palabra de Dios, el poder y la autoridad están en ella, en la palabra de Dios. Y la eficacia de tu ministerio va a estar ligada básicamente a que prediques y prediques la verdad, acompañada de tu rendición y entrega a Dios. Y te aseguro que será una mezcla explosiva para el reino de las tinieblas. Y tendrás un ministerio poderoso, explosivo, un faro de luz en medio de la oscuridad. No temas en hablar la verdad, la palabra de Dios. Él te va a respaldar. Y número 4, que seamos verdaderos pastores, verdaderos líderes, encargados del rebaño, con un corazón comprometido a servir. Él no quiere príncipes ni estrellas. Él quiere verdaderos pastores que apacienten sus rebaños, no los rebaños a sus pastores. Hermanos, Dios los bendiga. Feliz día.